Continuamos, amados hermanos, las lecturas devocionales, estas reflexiones y comentarios acerca de la palabra de Dios, en este caso, la epístola a los Efesios. Estamos comenzando el capítulo 1. Como ustedes han podido notar, en esta epístola no vamos corriendo capítulo por capítulo, sino más bien pasajes cortos, versículos, porque cada uno contiene un misterio, una poderosa doctrina que debe ser abierta, expuesta, escueta, para que podamos leerla, escudriñar, entender estos misterios que Dios le revela al apóstol Pablo, que escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. Éfeso, una ciudad popular poderosa que tenía el majestuoso templo de Diana. Diana era una diosa pagana construida en la mente de ellos. Habían hecho estatuas y hacían figuras en todas partes y las vendían. Pablo enfrentó a los griegos con toda esa idolatría que tenían. Los enfrentó con la palabra del Señor y esto le trajo consecuencias. Lo golpearon, lo arrestaron, lo dejaron medio muerto, lo encarcelaron. Fue muy fuerte lo que enfrentó el apóstol, pero era valiente él al enfrentar estas cosas. La diosa Diana se le rendía culto a ella por medio de diferentes ofrendas y una de las formas también era con prostitutas que habían allí. También en Corinto se tenía esta costumbre. Tenían prostitutas en estos templos porque el sexo formaba parte de la perdición de ese paganismo. Entonces esto atraía a muchos turistas. Tenían mujeres que servían a esos dioses. No era solamente un asunto de libertinaje, de borrachera y sexualidad, sino que tenía que ver con la religión también. Entonces, en medio de todo esto, los apóstoles predicaron el Evangelio y a riesgo de sus propias vidas. De esta manera, en una oportunidad, estando Pablo preso ya por el Imperio Romano, él escribe algunas cartas, entre las cuales está la carta a los Efesios, que no es una carta donde él se expresa estando deprimido y triste y diciendo, muchachos, estoy prisionero, muy triste porque estoy sufriendo por la causa de Cristo, oren por mí porque la depresión me está matando aquí encerrado solo. Nada de eso. Él nos da ejemplo de unas poderosas cartas que escribe, alentando a todos los creyentes, a todas las iglesias, con una fuerza que tenía interna de su vida espiritual que nos deja sorprendidos. Es admirable la forma como se expresa Pablo, estando prisionero, como si estuviera totalmente libre y gozoso y danzando. De esa manera escribe estas cartas y es un gran ejemplo para nosotros. Entonces, lo que él escribe dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escribo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la ciudad de Éfeso, en las iglesias que están ubicadas en esta ciudad. Gracia y paz para todos vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y cómo nos bendijo? Bueno, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor tenía un propósito con la humanidad, sabiendo que iban a caer. Él tenía una elección hecha. Entonces, antes de la fundación del mundo, Él hizo una elección y una lista. Nos explica a partir del versículo 5 por qué lo hizo. Dice que lo hizo por amor.
Por amor, eso significa en amor, por su amor incomparable, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 5 contiene cuatro cosas especiales y poderosas. En primer lugar, la razón por la que Él nos eligió, por la que Él nos escogió. No fue porque vio en nosotros alguna cualidad. No dijo, bueno, voy a tener misericordia de este hombre o de esta mujer porque sabe tocar guitarra, sabe cantar, sabe leer, porque es buena madre de familia, porque es buen hijo, entonces lo voy a escoger para salvarlo. Él no vio en nosotros cualidades. La Biblia no declara eso. Por el contrario, lo que declara la palabra del Señor y especialmente en esta carta a los Efesios es que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos vio en oscuridad, nos vio confundidos a todos sin excepción. Esto es necesario repetirlo, es necesario aclarar las mentes de quienes escuchan esta doctrina de la salvación. Esta parte es soteriología, significa doctrina de la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, por elección, por soberanía absoluta, por amor de Dios y por predestinación y por presciencia. Todas esas palabras son doctrinales dentro de la doctrina de la salvación. Entonces nos escogió por amor, ese es el motivo, no fue porque vio en nosotros algo que amar, sino que Él nos amó estando nosotros muertos, perdidos. ¿En qué? Bueno, cada uno en sus pecados según su capacidad de pecar, porque no es que Él nos vio a todos siendo criminales, no todos éramos criminales o no todos éramos violadores o no todos éramos esto, aquello, no, cada cual en sus pecados según su capacidad. Hay gente que tiene la capacidad de asesinar a otros. Hay otros que solo tienen la capacidad de odiar, pero no son capaces de asesinar. Hay otros que tienen la capacidad de tener envidia, otros de murmurar, otros de calumniar, otros de ser chismosos, otros de mentirosos, otros de ser coquetos, coquetas, seductores, lujuriosos, lascivos. Cada uno según su capacidad. Otros tienen la capacidad de ser tramposos en sus cuentas, en sus negocios, en sus trabajos, en fin, de inventar distintos males, otros desobedientes a sus padres, ingratos, infieles, según la capacidad de pecar cada uno, así estábamos hundidos en nuestras cosas personales. Por eso nadie, ningún creyente debe pensar ni un solo instante que Dios lo escogió porque, bueno, Dios vio que yo era un señor bueno, buen padre de familia, que era muy trabajador, y entonces Él vio eso y tuvo misericordia de mí y me salvó, porque eso elimina por completo las doctrinas bíblicas. Eso es una blasfemia, un asalto contra la verdad, porque estaríamos diciendo que nosotros éramos buenos y el Señor vino a salvarnos y a rescatarnos porque éramos buenos. Y eso contradice toda una doctrina que está muy establecida y clara en la palabra del Señor, que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por algo que nosotros hicimos o hayamos tenido. Por el contrario, la humanidad entera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron como ovejas descarriadas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la doctrina completa establecida en todas las partes de la palabra del Señor. Y por eso Él expresa en la carta a los romanos y dice, a Moisés dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. No es algo que Él vio en nosotros, sino que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él es quien decide y decidió a quién salvar. Toda la humanidad ha pecado voluntariamente y los hombres han decidido rechazar a Cristo de manera voluntaria. El evangelio es predicado a todos, dando la oportunidad de que todos se arrepientan.
Pero Dios sabe de antemano que los hombres no se van a arrepentir. Sabe de antemano que aman el pecado, que aman la maldad y que ellos voluntariamente deciden rechazar a Cristo. Por tanto, nadie se va a salvar, nadie, absolutamente nadie. Entonces Dios tiene que tomar una decisión. Como nadie se va a salvar, Él ya toma de antemano una decisión y Él, por su voluntad, ha decidido salvar a algunos porque nadie se va a arrepentir, nadie quiere a Dios, todos quieren pecar, blasfemar, fornicar, mentir, pelear, odiar, mentir, calumniar, señalar, chismear. Toda la humanidad quiere cometer algún pecado o algunos pecados o muchos pecados. Todos están perdidos en sus delitos y pecados, muertos, hundidos. Pero Dios, viendo toda la humanidad que no hay solución, no hay salvación para ellos, Él toma una decisión soberana. Él tiene el derecho, es el creador del hombre. Él es el creador, Él ama a la humanidad porque su naturaleza propia es amor. Dios es amor. Dios no tiene amor, Él no contiene amor. Él no tiene un poco de amor en Él, no. Dios es amor. Si nosotros abrimos a Dios en pedazos para ver qué hay dentro de Él, encontramos amor y fidelidad. Eso encontramos dentro de Dios. Amor y fidelidad. Su esencia propia y pura es amor y fidelidad. Entonces, Él por su amor, por su misericordia con nosotros, sabiendo que somos gente infiel, que vamos a caer, a pecar, a traicionarlo, Él toma una decisión de salvarnos porque así lo decidió, lo quiso. Entonces, por amor, habiéndonos predestinado. Esta palabra predestinado, pre significa antes y destinado significa trazar ya un destino, ya un plan establecido. Entonces Dios predestinó, Él hizo una elección, pero esa elección fue hecha después de que Él predestinó. El Señor nos eligió porque nos había predestinado, había trazado un destino para un grupo de personas, multitudes de personas a quienes Él decidió salvar de entre los millones y millones de seres humanos que en el mundo se pierden porque odian a Dios, odian el Evangelio, odian lo espiritual, porque se fueron detrás de las trampas del diablo, de las trampas de la carne, de las cosas terrenales, porque voluntariamente blasfeman a Dios y lo rechazan todos los días. Entonces Dios ve la humanidad entera camino a la destrucción eterna en el infierno y Él toma una decisión y hace una elección. Entonces Él traza un destino para un grupo de personas y Él elige y hace un libro de la vida y escribe allí los nombres no de personas que le iban a aceptar, no, sino de los que Él traería para que le aceptaran. Él por su voluntad, porque nosotros no lo haríamos nunca. Él dijo, a estos los voy a llamar, estos están elegidos y estos voy a hacer que se arrepientan, ya que a la humanidad la voy a llamar arrepentimiento y nadie se va a arrepentir, pues yo hago que se arrepientan estos y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nos predestinó, pero no solamente nos predestinó para salvación, sino que el texto dice que para ser adoptados hijos suyos. Él podía simplemente salvarnos, rescatarnos y llevarnos al cielo no como hijos, sino como criaturas salvadas de la destrucción eterna. Pero Él no solamente tomó la decisión de salvarnos, no, sino que por amor Él nos predestinó para ser hijos suyos, coherederos con Cristo. Por eso dice que por medio de la obra de Jesucristo, por medio de la vida y muerte de Cristo y su resurrección, Él nos compró a nosotros, nos redimió y nos rescató por medio de Cristo y nos hizo coherederos con su Hijo. Podemos ser llamados hijos, hijos adoptados por Él. Él nos tomó para Él según el puro afecto de su voluntad. No es algo que alguien le haya dicho cómo hacerlo o por qué razón hacerlo, sino que Él tomó esa decisión
por el puro afecto de su voluntad absoluta, soberana y divina, entonces Él nos escogió. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo. Entonces, para que nosotros podamos alabarle, para que podamos adorarle y para que no tengamos ningún motivo ni ninguna gloria personal de decir, me escogió por esto o por aquello, sino que tengamos que alabar la gloria de su gracia y decir, Señor, qué maravilloso, no merecíamos absolutamente nada de esto, ni ser llamados, ni ser escogidos, ni ser predestinados, ni ser hijos suyos, ni ser bendecidos con tantas bendiciones espirituales, ni ser sentados en los lugares celestiales, ni tener coronas. No merecíamos nada porque rechazamos al Señor desde que comenzamos a ser niños, comenzamos a mentir, a hacer picardías. Luego en la adolescencia nos desviamos detrás de tantas cosas terrenales y por completo nos desviamos del camino, del temor de Dios, y éramos tan atrevidos que incluso a veces creíamos que éramos buena gente, porque así es el atrevimiento del ser humano, que aun cuando es pecador dice, yo soy buena gente, no mato, no robo y no bailo pegado y yo me merezco ir al cielo. Esa es nuestra blasfemia como seres humanos, que aun siendo pecadores nos atrevemos a decir que somos buena gente y nos atrevemos a decir que merecemos que Dios haga algo con nosotros y no queremos reconocer hasta que el Espíritu Santo nos alumbra el entendimiento, es que podemos reconocer nuestra condición de pecado, de perdidos y de inmerecedores de su gracia y poder reconocer que solo por su voluntad, por su gracia maravillosa, por este misterio tan profundo e inentendible, es que hemos sido nosotros salvados y rescatados por puro amor y por pura gracia del Señor. Es el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, pero ¿en quién? En Cristo. No nos hizo aceptos por algo que nosotros hicimos, sino en el amado, en Cristo. El Padre mira a su Hijo Jesucristo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Ese es el mandamiento. El que esté en Cristo, el que escuche a Cristo, el que obedezca a Cristo, el que reciba a Cristo, el que oiga sus palabras y las obedezca, ese es tenido en cuenta como hijo, como coheredero, porque el Padre mira es a su Hijo Jesucristo. Y los que estén en él, en Cristo, alcanzan esta benevolencia y todas estas misericordias, en quien tenemos redención por su sangre. El versículo 7 nos explica entonces que hemos sido rescatados del mercado de los esclavos. Hemos sido rescatados del mercado de los esclavos, donde se vendían los esclavos y estaban allí prisioneros y maltratados y cautivos por algún amo que nos dominaba. En este caso nos dominaba el pecado y el diablo. Él tenía el imperio, el gobierno sobre nuestras vidas y estábamos en la plaza de mercado, siendo allí objetos de toda burla y dominio de el mercado del diablo, que es el pecado, y no podíamos ser rescatados absolutamente por nadie, ningún ser humano, ningún ángel, nadie podía rescatarnos. Vino Dios mismo en la persona de su Hijo. Emmanuel es Dios con nosotros. Cristo se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió de su trono de gloria y vino y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta ser un siervo. Y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto hizo el Señor para con su sangre derramada en la cruz del Calvario comprarnos del mercado de los esclavos. No había forma de ser liberados, nada podía salvarnos, éramos reos de muerte y condenación, pero el Señor hizo todos estos esfuerzos de bajarse y rebajarse hasta esta condición
para derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esto no fue hecho por una religioncita, una secta que tiene buenas obras. Esto no fue hecho por una obra humana de algún religioso, llámese cura, pastor, obispo, como quiera llamarse, que de alguna manera con sus predicaciones pudo salvarnos. No, esto fue hecho con sangre. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios está contra la humanidad y va a aplastarla por sus maldades, va a caer con fuego contra la humanidad. Pero Dios determinó que enviaba a Cristo y sobre él, su Hijo amado, que en el cual tiene complacencia, que lo complace, que lo honra, sobre su Hijo amado, santo, y ninguno santo como él, puro y sin mancha el Señor. Él nunca tuvo ningún engaño, ninguna trampa, nunca se encontró en él ninguna cosa de qué acusarle, y sobre él descargó su ira. Él cargó nuestros pecados y Dios decidió desatar toda su ira y su castigo sobre él y lo aplastó de tal manera que derramó toda su sangre. Esto no fue hecho cantando coritos en un templo de una religión, no, fue con derramamiento de sangre. Toda la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento de animales escogidos como representación del Cordero, este derramamiento de sangre representaba y mostraba lo que venía, el gran sacrificio que venía en el futuro cuando el Señor vendría. Y vino el Señor Jesús, que es el Cordero verdadero, que quita el pecado de todo el mundo, de todo pecador, y derramó su sangre por todas las calles. Se derramó su sangre camino al Calvario, una noche de tortura terrible, de golpes violentos, toda clase de burlas contra el Señor se hizo, y de esta manera su sangre se derramó para comprarnos a nosotros, para pagar el precio por nuestros pecados, por nuestras vidas, nuestras pobres y miserables vidas que a veces se jactan de bondad, que a veces se jactan de hermosura, que a veces se jactan de ser alguien en esta tierra. No queremos reconocer cómo fue hecha esta obra para que seamos lo que hoy somos, los hermanos que hoy somos, los predicadores que hoy somos. Tuvo que hacerse un sacrificio violento, tuvo que golpearse el rostro de mi Señor, arrancarle su barba, escupirlo y echarle estupo en el rostro, ponerle un manto en la cabeza y en la cara y una corona de espinas y golpearle hasta enterrar las espinas a lo más profundo de sus sienes en su piel, donde él sintiera todo el dolor y el peso de nuestra miserable desgracia, donde él sintiera todo el peso de la furia de Dios contra la humanidad, y le golpeaban y le decían: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú profeta? A ver, adivina quién te golpeó. Y se burlaban de él, lo desnudaron públicamente y sin ropas, desnudo, al aire libre, se burlaban de él y le azotaban. Su sangre se derramaba de heridas que fueron totalmente abiertas hasta los huesos, y él sentía el frío, el dolor, los temblores de la gangrena, cómo se ponían morados sus músculos de los golpes que llevó, y hasta los huesos fue apaleado, golpeado totalmente, y de esta manera, herido, maltratado y sin comer ni beber agua, le fue impuesta una cruz pesada sobre sus hombros para que la arrastrara camino al Calvario y pagara él con su propia vida, acusado de delitos que nunca cometió, para que de esa manera Dios descargara toda su ira sobre la humanidad, pero sobre la humanidad de Cristo, porque no quiso descargar su ira sobre nosotros, sino que la descargó sobre Él, para que con esa sangre tuviéramos redención. Por eso dicen: quien tenemos redención por su sangre. Por eso no se vale que los cristianos sean cifrinos, muñequitas de torta. No se vale que seamos tan delicados que no nos pueden mirar feo porque me descarrío. Me predicaron muy fuerte, yo no vuelvo más a la iglesia porque me predicaron muy fuerte, mis amados hermanos. A los hombres les digo: portaos varonilmente. Pórtense como varones de Dios, como soldados de guerra.
dejen las niñerías y ninguno sea afeminado. Compórtese como un varón de Dios, que por usted se derramó la sangre del único santo que ha existido, del único santo que merece gloria y honra. Por usted se derramó la sangre. Él aguantó todos los azotes y los golpes para que usted sea un varón de Dios. Y a las mujeres también les digo, sean siervas preparadas para resistir pruebas, preparadas para resistir calumnias y persecución, para ser ayuda idónea a la que es casada de su esposo y resistir cualquier cosa que venga, porque por nosotros fue derramada sangre. Y no fue derramada sangre de manera suave, sino de manera violenta y agresiva. Toda la ira de Dios cayó sobre la humanidad de su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para que obtuviéramos, dice el versículo, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, porque es solo gracia. Usted no fue escogido porque era bonito, ni porque cantaba, ni porque era buena madre de familia, ni porque era buena gente, ni absolutamente nada, sino solamente por gracia, para perdonar nuestros pecados con esa sangre derramada según las riquezas de su gracia. Pero luego dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces el Señor hizo sobreabundar en nosotros toda esta sabiduría e inteligencia con la cual nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nadie puede comprender los misterios de Dios. Nadie puede comprender los misterios de Dios, absolutamente nadie, si no es porque el Señor se los revela. Él puso en nosotros inteligencia y puso en nosotros sabiduría para comprender sus misterios. Primero se los reveló a los apóstoles, cosas que ni siquiera le reveló a los profetas del Antiguo Testamento, le reveló Dios a los apóstoles. Los apóstoles escribieron esto en lo que hoy conocemos como la Biblia, es decir, en las Sagradas Escrituras. Y ahora nosotros tenemos la capacidad de comprender los misterios de su voluntad, todos los misterios que Él quiere darnos a conocer, y para esto nos dio inteligencia según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, es decir, según su bondad amplia, su amplia bondad maravillosa para con nosotros. Él nos ha dado a conocer sus misterios. Nadie puede comprender la soteriología, la doctrina de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, no por obras que hayamos hecho, es por soberanía, es por su voluntad, es por amor, es por predestinación, es por presciencia y por elección. Nadie puede comprender esto a menos que el Señor se lo revele. Tenemos a muchos hermanos en las iglesias cristianas enojados contra esta doctrina y dicen que no, que el Señor nos ha escogido porque Él sabía que le íbamos a aceptar, y que Él nos ha escogido porque Él vio en nosotros, algunos de nosotros, que éramos buenos, o que íbamos a ser buenos, o que teníamos algún talento, y que por eso Él nos escogió. O sea que mitad de gracia y mitad de obras de nosotros. Eso es absurdo y blasfema y atenta contra las doctrinas del Señor. Totalmente contra la Biblia, así se llamen iglesias evangélicas, están totalmente contra las Escrituras. Es gracia y pura gracia. Que el Señor nos ayude a comprender su bendita palabra en esta mañana.